Buen día, mi nombre es Vianey Murguello y vamos a dar a conocer la presentación de interacción corazón-pulmón, deglución y alimentación en la población neonatal. Para comenzar el tema vamos a resaltar dos características que son las anatómicas, en la cual vamos a decir que tanto el corazón como el pulmón están dentro de la cavidad torácica y comparten importantes conexiones que nos van a ayudar a que el suministro de oxígeno pueda ser utilizado o transportado a todo el cuerpo. En segundo lugar tenemos las características fisiológicas, la cual nos dice que en el recién nacido el volumen pulmonar y la capacidad residual van a ser bajas. Asimismo, va a haber cambios respiratorios en lugares como el área de conducción. La resistencia al flujo va a ser diferente. La pared torácica y la tubuladura respiratoria van a tener un cambio en el momento de que el feto o el bebé pase a una vía extrauterina. A su vez, es necesario resaltar que el gasto cardíaco en estos pacientes, esta población, va a ser mayor por kilogramo de peso en comparación del adulto. Esto se da a que esa población maneja una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria mayor, haciendo que su consumo de oxígeno vaya a ser mayor. Asimismo, la interacción corazón-pulmón dentro de la vida intrauterina es importante resaltar que el corazón y el sistema circulatorio se forman después de la concepción y a la quinta semana el corazón del feto ya tiene la capacidad de bombear sangre a todas las partes del cuerpo del feto. Los pulmones, por el contrario, no son funcionales hasta después del parto, cuando el bebé respira por primera vez. El corazón del feto desarrolla dos estructuras importantes, que es el foramen oval y el conducto arterioso. El foramen oval es un orificio que está situado entre las dos aurículas, y el conducto arterioso conecta lo que va a ser la aorta y la arteria pulmonar durante el embarazo. La sangre oxigenada es distribuida gracias a la placenta y al cordón umbilical, que va conectado a la vena cava inferior del bebé. La sangre ingresa a la aurícula derecha gracias a la vena cava inferior nombrada anteriormente, y esta lo que hace es que va a fluir a través de los agujeros del agujero oval hacia la aurícula derecha, logrando así que la sangre pueda pasar del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y consecuentemente de la sangre después va a pasar por la arteria aorta, la cual se va a encargar de distribuir la sangre a todas las partes del cuerpo. Por el contrario, la sangre menos oxigenada es bombardeada también al ventrículo derecho hasta la aorta, aunque pequeñas cantidades de sangre continúan hasta los pulmones. Esto no interfiere, ya que acordémonos que hay una conexión entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Lo que hace es que este remanente de sangre que haya pasado por los pulmones pueda volver hacia la aorta, haciendo que ésta pueda tener un camino más eficiente para ser posteriormente eliminado y entregado los que son desechos a la circulación de la madre. Posteriormente, en el nacimiento, el recién nacido va a tener unos cambios tanto circulatorios como respiratorios, adecuando así estos dos sistemas a una vida extrauterina, en la cual va a demandar un funcionamiento óptimo para que el recién nacido pueda sobrevivir en condiciones diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Al nacer, el cordón umbilical se corta y el bebé ya no recibe oxígenos ni nutrientes, haciendo de que los centros respiratorios de estos se activen para tomar la primera bocanada de oxígeno y hacer que los pulmones comiencen a expandirse con las primeras respiraciones. A medida que se expanden los pulmones, el fluido de los alveoles desaparecen o se reabsorben. Un aumento en la presión sanguínea del bebé y una reducción importante en la presión pulmonar va a minimizar la necesidad del ductus arterioso para derivar sangre, y a su vez esta diferencia de presiones de tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha va a hacer de que el foramen se cierre
y va a haber una disminución de la prostaglandina, haciendo que se haya un cierre más efectivo, haciendo que se pueda tener una división de estas dos partes del corazón. A su vez, estos cambios permiten que la derivación se cierre y al aumentar la presión de la aurícula izquierda del corazón, la cual va a minimizar la presión de la aurícula derecha, como lo mencioné anteriormente, haciendo que el feto o el bebé o el recién nacido pueda tener una circulación semejante a la de un niño o un lactante, resaltando así de que la sangre oxigenada va a derivarse hacia la aorta para ser distribuida a todo el cuerpo, y la desoxigenada se va a transportar o a dirigir hacia los pulmones para ser oxigenada y asimismo eliminar los desechos respiratorios que el bebé en ese momento pueda tener. A continuación se va a explicar un poco cuáles son aquellos determinantes o sucesos que ocurren dentro de la primera respiración. Entonces, en primer lugar tenemos el campleo del cordón umbilical, que es el que se realiza después de que el bebé nace, haciendo de que éste sienta la necesidad de tomar una bocanada de oxígeno. ¿Por qué se da esto? En el momento de que se camplea el cordón umbilical, ya deja de recibir tanto nutrientes como oxígeno de la madre. ¿Qué quiere decir eso? Es que el feto va a sentir asfixia, haciendo que los centros respiratorios se activen y a su vez tenga el reflejo de respirar por primera vez. A su vez, la presión intratorácica va a descender y esto va a ayudar a que el pulmón se expanda, dando así la primera respiración. Finalmente, o uno de los últimos pasos que molecularmente y estructuralmente ocurre en el pulmón, es que los alvéolos se van a expander, haciendo que haya un aumento del flujo sanguíneo pulmonar gracias a aquellos capilares que se encuentran alrededor del alvéolo, y segundo es que va a haber una reabsorción del líquido que se encuentra dentro. Asimismo, logrando hacer de que la tensión superficial sea menor o se pueda vencer junto con las resistencias elásticas que en ese momento pueda tener el pulmón a la hora de respirar. Adicionalmente, cabe resaltar de que dentro del útero de la madre, el feto hace movimientos respiratorios que a su vez ayudan como a ejercitar estos músculos respiratorios para que en el momento de respirar este sea funcional. Entonces, la presión intratorácica desciende y el pulmón se expande. Adicional, existen varios factores físicos y químicos que pueden ayudar a que esta situación se dé. La primera es los factores físicos, como por ejemplo la temperatura, la luz, el estímulo táctil y la audición. Y puede haber factores químicos como el aumento de CO2, la disminución del oxígeno y del pH, y el cambio circulatorio que estructuralmente dentro del corazón va a haber. Estos son elementos muy importantes que se deben tener en cuenta a la hora de explicar o entender cómo es el proceso que el recién nacido tiene que pasar para poder tener una respiración aerobia. Después de que el recién nacido tiene la habilidad de respirar por sí mismo, entra un tema muy importante en la cual va a ser crucial para la supervivencia del recién nacido, y son la declusión y la alimentación, ya que esa es una de las necesidades primarias del recién nacido en el momento después del nacimiento, y por lo tanto es necesario resaltar algunos aspectos o factores que van a ser determinantes para que se lleve a cabo esta acción. La primera es la física, en la cual tenemos que evaluar y determinar que el recién nacido no tenga ninguna complicación anatómica que pueda oponerse a la alimentación o que pueda tener o traer consecuencias que puede hacer de que el recién nacido pueda sufrir algún daño y así empeorar su condición.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Es que no debe existir ninguna malformación anatómica ni fisiológica que impidan que el recién nacido pueda tener una declusión y una alimentación efectiva, asimismo como cerciorarse de que el reflejo de succión de este recién nacido esté presente, que también es una de las características importantes y fundamentales a la hora de evaluar un recién nacido. Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran importancia resaltar que para que haya una adecuada deglución hay que existir una succión adecuada o efectiva, resaltando así que según la literatura existen 3 fases que el recién nacido debe de adoptar o de tener para que ésta se pueda llevar a cabo. La primera es la expresión y succión, la cual hace referencia a que los lactantes deben generar una presión y una extracción de la leche, ya sea en el seno de la madre o de tetero, haciendo que el contenido se pueda acumular en su cavidad oral. Posteriormente debe haber una deglución en donde el recién nacido tiene que tener la capacidad de formar un bolo de líquido, haciendo que ésta se pueda dirigir hacia las vías digestivas. Y por último está la respiración, que esta es una de las más importantes, ya que el recién nacido debe tener un control entre la succión, la deglución y la respiración, ya que de no haberla, esta puede ocasionar que el recién nacido pueda broncoaspirar leche y así desarrollar una infección o problemas patológicos que más adelante pueden hacer de que la calidad de vida del paciente no sea la adecuada. Entonces, en la imagen de la derecha se puede observar cómo es el movimiento muscular y cuál es el movimiento que éste debe tener en el momento de realizar esta acción. Entonces se dice que el movimiento debe ser un sentido superanterior a postero inferior, haciendo que en el momento de la deglución las vías aéreas, gracias a la glotis, puedan ser tapadas, haciendo que la leche pueda ir directamente hacia las vías digestivas. Finalmente, es importante resaltar que la falta de coordinación de estas 3 fases puede dar como consecuencia de que el recién nacido tiene un cambio diferente rítmico en la succión, o que por el contrario puede aparecer signos clínicos anormales, como lo es el bajo consumo de alimento, que el paciente tenga una mayor frecuencia en cuanto a broncoaspiraciones, atragantamientos, que la regurgitación puede hacer y afectar el estadio de recién nacido, que haya vómito y que finalmente pueda ser como la clave de la aparición o desarrollos de enfermedades y alteraciones respiratorias. Entonces, espero que les haya quedado claro un poco la diferencia y la importancia de saber qué es lo que pasa con el feto en la vida intrauterina y cuál es el paso que éste tiene que tener o llevar para poder tener una circulación normal y pueda sobrevivir en la parte extrauterina, y cuáles son las consecuencias o de pronto cuáles son los ítems que hay que tener en cuenta a la hora de tener un recién nacido, y más por su labilidad en los primeros días de nacimiento. Gracias.